provincia anexada por Rusia en 2014, anexada, digamos, no oficialmente, pero sí, como lo ha hecho en estos días también, que anexó otros 4 territorios. Ahí en Crimea hubo una explosión en un puente que es un emblema de esa unión de Crimea hacia Rusia, ¿no? De esa toma de Crimea por Rusia. Este puente es un puente que conecta directamente y que fue explotado por un coche bomba, una fuerte explosión que se está también investigando este tema. Son 2 secciones de la parte automovilística del puente que colapsó absolutamente. Habían quedado dañados 1,3 kilómetros de las vías ferroviarias incluso. Vamos a hablar con Oleksiy Otkidach, a ver si lo pronuncié bien. Él es ucraniano y nos va a aportar más información. ¿Cómo estás, Oleksiy? Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si pronuncié bien el apellido, pero bueno, disculpa si no está correcto. Contanos estos detalles, ampliarnos la información que nos trae Mariana, por favor. Pues en general hay que decir que esa situación está bastante incierta porque vimos solamente unos fragmentos de videos de las cámaras que unos coches van hacia ese puente y después vimos una explosión, pero por ejemplo diferentes fuentes, la gente local, diferentes videos muestran que hubo 2 o quizás 3 explosiones, entonces no está cierto que fue de verdad una explosión de ese coche. Además, este camión genera muchísimas preguntas porque vino desde Rusia y, por ejemplo, si esto fuera una operación ucraniana sería una operación extremadamente difícil porque los servicios secretos rusos y diferentes puntos de control policíacos que existen en la zona yo no creo que puedan dejar pasar a un camión lleno de explosivos hacia ese puente que los rusos consideran tan importante y crítico. Entonces, por ahora tenemos más preguntas que respuestas. Oleksiy, o sea, no crees que esta información sea la que esté confirmada. No se sabe realmente por qué se produjo esta explosión, ni qué sucedió. ¿Se sabe cuánta gente falleció, cuánta gente murió en esta explosión? En cuanto sepa, murieron 3 personas y además hay que añadir que las destrucciones han sido bastante grandes y por eso yo creo que un camión lleno de explosivos con muy poca probabilidad pudiera causar tantos daños a ese puente que es nuevo, es construido en 2018 si no me equivoco, entonces es un concreto más moderno que se puede tener en un puente así, de esa manera. Este puente, perdón, ¿lo construyó Vladimir Putin en el momento de la anexión de Crimea? Exacto, sí, es que ese puente tiene un simbolismo muy grande para Rusia, para Putin, porque con ese puente querían liar el territorio de Rusia y la península de Crimea y mostrar la voluntad de Rusia a gobernar esa península y en general la unidad que tienen con ese territorio recién ocupado. Pero vimos que ese puente ahora ya es un golpe muy fuerte psicológico. Y entonces, ¿cómo puede impactar en esta guerra, Oleksiy? Pues yo creo que si hablamos del significado militar de ese acontecimiento, digamos así, el puente de Crimea era una de 3 o 4 arterias principales de logística rusa en el sur de Ucrania y bueno, sigue funcionando ese puente, pero en general la logística está muy complicada en esa zona y esperamos que para los rusos será mucho más difícil llevar las defensas en la área de Gerson, en la área de Zaporizhia, pero vamos a ver qué tal será la logística en otras regiones, por ejemplo en Donetsk y Lugansk, que también fue atacada hoy o recientemente. ¿También atacada desde Rusia? No, desde Ucrania. Desde Ucrania, porque quieren recuperar en realidad esos territorios, ¿no? Sí, es que hoy por la mañana vimos varias explosiones en diferentes zonas en la región de Donetsk, en la región de Lugansk, y estas explosiones ocurrieron en los puntos ferroviarios bastante importantes. Claro. Y sabemos que ferrocarril es el eje central de la logística rusa, por eso vimos que en general Ucrania intenta
cortar los suministros a las tropas rusas que están en el sur del territorio ucraniano. Oleksiy, está latente la amenaza de la guerra nuclear. Putin todo el tiempo amenaza con esto. Hace poco comenzó su curso un submarino que lleva un misil muy imponente y destructivo. ¿Qué podés aportarnos sobre la posibilidad de la guerra nuclear? Pues yo creo que desde mayo, desde junio, escuchamos cada mes de diferentes funcionarios rusos, de sus diputados, de sus ministros, exministros, presidentes y expresidentes, que si por ejemplo Ucrania golpea Crimea, todo el mundo será hundido a una guerra nuclear. Después dícense, si Ucrania golpea a otros territorios rusos, todo el mundo va a haber una guerra nuclear. Pero vemos que cada vez no pasa nada después de cada ataque o incidente, acontecimiento así como vimos hoy. No pasa nada, y por ahora, como todos los cuerpos de inteligencia desde los Estados Unidos hasta, no sé, Alemania, dicen que no ven los signos reales de que Rusia prepara un ataque nuclear. El tema del Nobel de la Paz, Oleksiy, fue la elección de estos 3 premios Nobel de la Paz, fue de alguna manera una crítica directa a Putin, ¿no? Porque los que fueron beneficiados con este premio son luchadores, tanto en Ucrania como en Rusia, de los derechos humanos, claro, que son vapuleados por el Kremlin, ¿no? Sí, por una parte, de verdad, yo creo que esto es un gesto, es un desafío a Putin, sí, porque han nombrado con ese premio 3 organismos que trabajan en el campo de derechos humanos, y 2 de ellos podemos decir que las organizaciones de Bielorrusia y Rusia luchan contra el mismo Putin. Al mismo tiempo, para mí parece bastante extraño que el comité que nomina ese premio eligió 3 países así, Ucrania, Rusia y Belarus, donde 2 países atacaron al tercer país y dieron ese premio a 3 países que están en un conflicto. Pero bueno, yo creo que ellos conocen mejor sus dinámicas de esas organizaciones. Claro. Oleksiy, yo no me acuerdo cuánto pasó de la guerra, no me acuerdo los días exactos, pero si tuvieras que hacer una síntesis, ¿qué podés decirnos sobre esta invasión rusa-Ucrania, sobre los territorios anexados, sobre la resistencia ucraniana? Vimos que Putin pensaba que tiene de verdad el ejército número 2 del mundo, pero se equivocó, y los miscálculos que tenía al inicio de la guerra lo llevaron a esa situación muerte, donde ya no puede terminar la guerra, porque entiende que si termina la guerra, termina con su carrera, termina con su régimen político, y por eso continúa la guerra, porque no puede terminar con la guerra. Y en general la resistencia ucraniana destruyó el ejército ruso. Ahora no tienen bastantes fuerzas para lanzar las ofensivas, y los esfuerzos que hacen los hacen solamente para ganar y controlar los territorios que ya tienen, que ya están controlando. Pero vemos durante el septiembre, octubre, parcialmente también en agosto, que Ucrania paso a paso, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, está liberando sus territorios, y si la dinámica sigue así, claro, vamos a ver la liberación de todo el territorio ucraniano. ¿Sí? ¿Crees que Ucrania finalmente se va a liberar? Y a la vez, te pregunto sobre el problema de la energía, porque Rusia viene amenazando, y ya en Europa hay cortes programados, tanto en Reino Unido, en Italia, con el tema de la energía lumínica, pero también con el gas. Pues sí, vemos que Rusia utiliza estos recursos como gas, petróleo, como una parte de su estrategia y como una arma contra la Unión Europea, contra diferentes países occidentales, contra Ucrania, etc. Al mismo tiempo tenemos que sí, también para ellos es una herramienta bastante efectiva, sí, y muchos europeos dicen a sus gobiernos que queremos que dejen las sanciones de Rusia y queremos vivir sin estas sanciones, queremos tener gas muy barato, queremos tener la gasolina muy barata. A veces funciona, a veces no, pero no hay muchas opciones. Yo creo que aquí el tema principal es que Rusia para siempre, o para las décadas que vienen, perdió su posición como proveedor de hidrocarburos a la Unión Europea, porque antes
tenía la imagen de un socio viable, ahora no tiene ninguna confianza. Clarísimo.